Pero ahí... Los permisos están vigentes hasta que se modifiquen y todavía no hay un encuadre de cuáles son aquellos que están autorizados y las que se cortan. A eso es a lo que iba. Ojo, porque el concepto de esencial, Tato, se fue flexibilizando desde que empezamos en marzo. Y si vos vas a tomar de vuelta el concepto de esencial original, hay un montón de gente que hoy está subiendo como es que al transporte público que no puede subir. No, por supuesto, pero no hay cambio. Ahora, ¿a qué vamos? Vamos de vuelta a la porque lo que se habló es de que se íbamos al reempadronamiento. No, evidentemente no hay cambio. Sigue todo igual durante 3 semanas. E incluso el conflicto con la ciudad. ¿Sabés algo más de la ciudad, Gabriel? No, estamos ahí averiguando porque también hay una cuestión legal, jurídica, que hay que ver cómo la interpretan desde la Ciudad de Buenos Aires respecto a la cautelar que está vigente y que le dio la posibilidad de la Cámara de la Ciudad de Buenos Aires de mantener la presencialidad en las clases o no, si aplica a la medida que era evitar las clases presenciales, y de hecho la medida decía que garantice la presencialidad en había las una clases, orden, claro. O si como es un nuevo DNU tiene que haber una nueva es lo que decíamos, cautelar. La orden era suspendía el decreto anterior. Claro, pero bajo la lógica de que la orden era garantice la Ciudad de Buenos Aires la presencialidad en las clases. Claro. Por eso es imperioso, porque nosotros podemos estar horas hablando de esto, van a venir especialistas, políticos de un lado y del otro a decir cómo se puede interpretar. Por eso es imperioso que la Corte Suprema resuelva esta decisión lo antes posible. La Corte tiene que hablar también la Ciudad de Buenos Aires, les confirmamos, va a hablar Larreta hoy, estamos esperando definiciones de horario y contenido. Lo sumamos a Pablo Rossi, nuestro compañero de aquí de La Nación Más, me lo imagino obviamente atento como todos nosotros a lo que pasaba, a esta sorpresiva conferencia de hoy, o anuncio de hoy de Alberto Fernández. Pablo, gracias por atendernos, por compartir tus sensaciones. ¿Qué nos podés contar de este discurso, insisto, unilateral y sorpresivo de Alberto Fernández? ¿Cómo les va? Buen día, Tato, Helio, a todos allí, a Gabriel, ¿cómo andan? Lo primero, si ustedes me permiten, me corro un poquito porque yo estaría haciendo lo mismo que intentan ustedes allí, todo nuestro reflejo, tratar de poner blanco sobre negro los detalles, ¿no? Porque además generalmente tiene la particularidad Alberto Fernández, como ya lo han señalado, de emitir estos anuncios y después hacerlo en 2 o 3 fases para complementar, para corregir, para decir algo que se olvidó. Bueno, parece que esta vez le dejó margen a sus asesores para que le dijeran si se equivocaba en algo. Al menos no hay ningún blooper tan visible. Yo veo a un presidente intentando enmendar una serie de errores garrafales en la administración de la pandemia. No digo que lo vaya a lograr, pero se ven claramente y subrepticiamente el intento de enmendar. La cuestión dicha al final del instrumento jurídico para llevar adelante esta nueva fase de restricciones, para mí es clave, es crucial, porque está admitiendo que ha elaborado por lo menos un centenar de decretos rayanos con un cuestionamiento constitucional. ¿Te referís, Pablo, a cuando él anuncia que va a ir con un proyecto de ley al Congreso para pedir superpoderes o algo por el estilo? Exactamente. Claro. En realidad, Tato, que lo digan después mejor los especialistas, de lo poco que uno conoce, lo que está diciendo es, me tengo que poner en línea con el Congreso porque no me puedo atribuir funciones legislativas mientras el Congreso esté funcionando normalmente. Eso hizo con el anterior decreto, eso hizo con muchos otros de los decretos. Alguien que lo viene siguiendo muy atentamente es el doctor Antonio María Hernández, que plantea... Sí, no, perdón, Pablo, porque en línea con esto, él también cuando habla de voy a mandar un proyecto de ley al Congreso Nacional, acá tengo el texto de lo que dijo el presidente, dice, y a los gobernadores para tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. ¿Qué crees que quiere decir con esto? Digo, ¿acá está hablando también de la autonomía de Horacio Rodríguez Larreta? Está planteando que necesita correrle vista al Congreso y que debe mantener el federalismo que indica la Constitución Nacional. Eso claramente es admitir lo que muy contundentemente está planteando a mi juicio el procurador Eduardo Casal en su dictamen. Con lo cual, como ustedes muy bien venían señalando,
deberá ser la Corte, más temprano que tarde, cuando el anterior decreto ya haya caído en abstracto, al menos que se pronuncie sobre las reglas de juego. ¿Quién debe decidir qué cosa? Pero si me permitís, y cierro esto de intentar enmendar, a ver, y esta es la parte más pobre, se acordó un año tarde, o sea, un año, claro, más de un año después, Alberto Fernández está tratando de enderezar institucionalmente el manejo de la pandemia. Tal vez le soplaron el fallo de la Corte, o se lo ven venir. Eso es lo que decíamos, ¿no?, antes. Pablo, Rubén Rabanal, ¿cómo te va? Hola, Rubén. Lo que decíamos aquí hace un rato es esto, que aparece un presidente, lo decimos en criollo, flojo de papeles para tomar las decisiones que tomó desde el punto de vista constitucional, y se ve venir quizás porque alguien le está chiflando que la Corte va a cuestionar esto, porque de hecho, saca el virus, saca la educación, el centro de toda esta película es la autonomía de cada uno de los distritos y el federalismo. Estoy totalmente de acuerdo, pero me parece que no es solamente que pueda haber tomado nota del fallo de la Corte. Rubén, Tato, Helio, sí, todos. Los gobernadores le han dejado claro hace rato que, fíjate vos, que no lo acompañaron para nada. No. Solo 2 o 3 gobernadores lo acompañaron, claro, en el anterior decreto, y le han dicho, te vamos a acompañar políticamente hasta la puerta del cementerio, jurídicamente en términos generales, pero después cada uno de nosotros va a tomar nuestras decisiones. Es más, me animo a adelantarles que Schiaretti va a anunciar, o su equipo, ahora, durante esta mañana, esto ya lo tenían, tal vez con información privilegiada, ya lo tenían pensado de anoche también, ya sabían que había grabado el mensaje. Por ejemplo, Córdoba, que tiene restricción a partir de la medianoche, va a bajar 1 hora, va a pasar a las 23. Y los fines de semana, que tenía funcionamiento de locales comerciales y restaurantes hasta la 1 de la mañana, lo va a bajar hasta la medianoche. Bueno, Córdoba va a seguir tomando las determinaciones que Schiaretti crea que debe tomar. Ahora, me parece que acá están las dos cosas, ¿no? Corte y gobernadores. Sí. Los superpoderes que está pidiendo al Congreso todavía no los tiene. Pregunto, Pablo, ¿por qué, a pesar de eso y a pesar del fallo de la Corte, que en algún momento llegará, sigue confrontando con la ciudad y haciendo lo que la ciudad le pide que no haga? ¿Por qué hace esto? Y porque esto ya es una interpretación claramente de análisis político. Sí, sí. Y Tato, porque todos sabemos que no puede desmarcarse del Instituto Patria. Porque además, en el Instituto Patria, mi villano favorito, como tituló Johnny en una de sus editoriales, me pareció muy creativo, mi villano favorito, mi enemigo perfecto, como antes fue Mauricio Macri, ahora es Horacio Rodríguez Larreta, a quien hemos convertido en Sarmiento en este último tiempo. Pues esto es A ver, la apuesta política de Alberto Fernández y el Instituto Patria es que la pandemia, no ellos, la pandemia le tuerce el brazo a Rodríguez Larreta y tenga que admitir que no puede mantener la presencialidad en las clases. Sí, y no esta es la batalla real. Claro. Esta es la batalla real. Te sumo no dejarlo solo a Kicillof, porque la imagen de estas 2 semanas fue que de un lado de la General Paz hubo clases, a pesar de que hubo clases, bajó la circulación de transporte público, se estabilizó la curva, y del otro lado de la General Paz no hubo clases, bajó la circulación, bajaron también y se estabilizó la curva, pero de 2 maneras distintas. Kicillof sigue decidido a dejar las escuelas cerradas en todos sus niveles. Muy buen dato, muy buen apunte, Gaby. Y te voy a decir más. En la provincia de Buenos Aires, y lo hemos mostrado a lo largo de la última semana, de los últimos 10 días, nada se hizo, no sé si se puede hacer, para frenar el conglomerado de ferias, donde hay alto que clases presenciales, aglomeración en la salida con los papis y las mamis. Digamos, ¿qué puede hacer Kicillof? ¿Qué va a hacer Kicillof aún con este decreto sobre esas ferias? Ya ha dicho Berni que no los pueden controlar, Sergio Berni ya lo ha dicho. De hecho, estamos ante un decreto o la extensión de un decreto que no agrega restricciones nuevas, que no agrega restricciones. No. Con lo cual, Pablo, tal vez estamos hablando de una admisión de que mucho más no pueden pedir, ¿no? Bueno, también es un buen apunte, Tato. ¿Te acordás que retrocedamos nosotros? Decíamos, quieren fase 1, están muy duros, piden medidas extremas. Acá
y han tomado hasta el 21 de mayo, sí, 3 con semanas. lo cual estamos, digamos, esta es la decisión, digamos, como bien decís vos, yo interpreto lo mismo. Hasta acá es lo máximo que le podemos pedir a la sociedad. Está bien, pero también por otra parte, digo, ¿por qué reaccionó la sociedad en el último anuncio? Porque no le creyeron que iba a ser por 15 días. Y efectivamente tenían razón. Ahora lo están extendiendo por 3 semanas más. Digo, ¿qué va a pasar ahora con la sociedad? Elio, está muy bien eso. Elio, sí. Nadie puede creer, viste que hizo una referencia muy sutil, es más, ya en un análisis gestual más fino, cuando dijo... queremos volver con la presencialidad, y hizo una pausa de 2 segundos cuando los indicadores sanitarios nos lo permitan. Ellos no saben si estas medidas sin la vacunación lógica o medianamente lógica sí. van a poder tener efecto. Tal cual. A ver, y otro elemento, la referencia al histórico proceso de vacunación, decir simplemente, como ayer que estaban festejando los 10 millones de vacunas en un acto vergonzoso de Bisotti, la verdad que yo no sé, honestamente lo digo, cómo Bisotti tiene dignidad personal y política para seguir en el cargo. En serio, después de lo que hizo ayer, Carla Bisotti, que se la señalaba como una de las funcionarias serias que corregían las improlijidades y la forma chabacana de manifestarse de Ginés González García, ha caído en un descrédito, en un autodescrédito tan formidable. Bueno, Pablo, sí, perdón. No, que queríamos repasar, coincidiendo con vos, absolutamente lo que señalabas recién, las restricciones, que son las mismas, pero vale la pena reiterarlas, recordárselas a todos, y haciendo hincapié en la de la ciudad. Vamos a repasar las restricciones y después lo vamos a escuchar a Alberto en el momento en que anuncia el tema más picante y que todavía no está resuelto, que tiene que ver con las escuelas. Centros comerciales y shopping cerrados. Actividades deportivas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados, prohibidas. Cerrados los bingos, los casinos, las discotecas, los salones de fiestas. Los locales comerciales cerrados entre las 7 de la tarde, no las 8, entre las 7 de la tarde y las 6 de la mañana. Dale, nuevas restricciones, vamos. Se suspenden las clases en todos los niveles. Esto habla del AMBA, es decir, en la ciudad también. Estamos a la expectativa de la reacción de Horacio Rodríguez Larreta. Se prohíbe la circulación entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana, tal como está ahora. Y transporte público solo para esenciales y autorizados. Es decir, los que hoy se pueden mover se van a poder seguir moviendo. Tato, podemos decir las nuevas viejas restricciones o las viejas nuevas restricciones. Porque son las mismas que estaban. Y te quiero decir algo que no está claro, como nos pasa después de cada uno de estos anuncios, que empezamos a intentar separar la traja de la paja del trigo y empezar a hilar fino, que dijo las medidas, las variables y demás. No tenemos claro cuáles son las variables para decir cuáles son las zonas que están en alerta epidemiológica. Porque en las zonas de alto contagio, de alto riesgo, dicen que son ciudades de más de 40.000 habitantes, con indicadores que son los mismos que se utilizaban antes, que la razón de contagio sea mayor a 1.20 y que la incidencia de los contagios sea mayor a 150 cada 100.000 habitantes. Eso es, gran parte del país está en esa situación, las zonas de alto, pero estas que leímos son para las zonas de alarma. Ahora, en los anuncios no dice cuál es una categoría. Gaby, está claro que el AMBA es zona de alarma. El AMBA seguro es zona de alarma epidemiológica y sanitaria, pero no sabemos si se agregan también otras localidades. Atención con eso, porque por ahí hay otras localidades que hoy están con clases presenciales y con otro tipo de requisitos para la circulación, y a partir de ahora con este DNU esto puede cambiar. Pero lo que dice Gabriel es cuál es el parámetro, cuántas camas ocupadas, qué cantidad de contagios por día, cómo entras en zona roja, cómo entras en zona amarilla, cómo salís de zona de alarma. Cómo salís de zona de alarma. Si mantenés 2 semanas en 86% de ocupación de cama de terapia intensiva como está en la Ciudad de Buenos Aires, ¿es bueno o es malo? A ver, déjenme repasar el momento donde Alberto anuncia lo de la escolaridad en la Ciudad de Buenos Aires. Insisto, este es el punto de conflicto. Acá es donde no hay acuerdo y acá es donde se espera tanto la reacción de la ciudad como la reacción de la Corte. Esto decía Alberto Fernández hace un ratito, mensaje grabado anoche en la Casa Rosada. Escúchalo. El dictado de clases
se realizará exclusivamente a distancia. Quiero decirles que sabemos las dificultades que esto plantea a los niños, niñas, adolescentes y a las familias. Lamentablemente, en estas zonas de alarma se trata de una medida necesaria para reducir la circulación. Todo este esfuerzo lo estamos haciendo para retomar en estas zonas la presencialidad cuando los indicadores epidemiológicos y sanitarios así lo permitan. Bueno, para reducir la circulación, estaba leyendo, presidente, ¿no? Larguísimo ese silencio, larguísimo. ¿El último? Ese, lo había marcado Pablo. Pablo, sí. Larguísimo el silencio. ¿Por qué lo señalabas, Pablo? ¿Qué ves ahí? Y un lapsus. Veo un lapsus, Tato, veo un lapsus, veo lo no dicho, digamos, ese dato. A ver, hay un emergente social y político absolutamente novedoso, un actor social y político novedoso que han sido los padres organizados, sí, ¿no? Los papis y las mamis. Bueno, en ese punto, la política que no es sonsa, puede ser torpe, puede ser ineficaz, pero no es sonsa, está leyendo un adversario electoral, social y político muy grave, que además es transversal, porque cuidado con identificar a padres organizados con los padres de la ciudad de Buenos Aires, es un movimiento de todo el país, ¿no es cierto? Lo conocemos perfectamente. Entonces, la vuelta, cuando se toman estas determinaciones tan fuertes, el regreso a clase presencial es un hito, así como las vacunas. Si no lo podés garantizar, puede ser un boomerang formidable. Y están tomando la decisión de sostener la clase virtual, las clases virtuales, sin saber cuál es la luz al final del túnel. Claro. ¿Dónde va a estar? Pensemos que ya con estas 3 semanas vamos a sumar 5 semanas. Y digo vamos porque soy madre de hijos en provincia de Buenos Aires. 5 semanas otra vez sin clases. En provincia seguro, insisto con este dato, todavía desconocemos, les confirmamos que va a hablar hoy Horacio Rodríguez Larreta, pero todavía no sabemos cuál va a ser el contenido, si van a ir de vuelta a la justicia, si van a esperar van a tener que esperar que salga el decreto para empezar. Sí, claro. Eso sin ninguna duda, ¿no? Igual, a mí me parece que este mensaje tiene un contenido, viene con un ambiente alrededor, con una realidad, mejor dicho, que no tenía el decreto anterior. No hay horizonte de vacunas. Cuando Alberto Fernández hace 2 semanas firmó el decreto anterior, había un horizonte distinto. Venía un cacho de vacunas de acá, se negociaba esto. Hoy tenemos un horizonte mucho más complicado, desde ayer específicamente. Y por eso se jugó con esa mística de las 10 millones, con ¿no? la limitación de China, con la comunicación oficial de la India con relación con los contratos que no sabemos para dónde van. Le quería preguntar a Gustavo Carvajal, porque hubo, sumándome a lo que dice Rubén y a la expectativa, la incertidumbre que se genera con todo esto, por la extensión de las restricciones y demás. ¿En qué queda la reunión que hubo el otro día en la ciudad y los acuerdos que se habían llegado? ¿Van a seguir cerradas los accesos a la ciudad, esto que se había prometido? Sí, igual. O sea, va a haber medidas más restrictivas igual. Exactamente. Quieren apuntar a disuadir los traslados de provincia a capital de la gente que no forma parte de los que son trabajadores esenciales. Y esto fue un pedido expreso y riguroso de parte de la ciudad. Quieren reducir la cantidad de gente que se movilice y actualizar los padrones, porque dicen, hay mucha más gente que se está movilizando que no tiene nada que hacer ni se engloba dentro de ese universo que son trabajadores esenciales. Pablo, te liberamos, te agradecemos tu mirada, tu análisis, tu información como siempre. Déjame decirte algo cortito para el final, Tato, que me parece esencial, me lo había notado. En el anuncio no hubo un solo elemento estrictamente sanitario. No han modificado el sistema de testeos. No han anunciado siquiera una medida de ampliar el horizonte de las camas críticas. Pareciera que la Argentina ha llegado al tope de su capacidad logística, que el sistema sanitario y de salud, tanto privado como público, no tiene más para hacer ante la pandemia. Es decir, un presidente
que ha desnudado su impotencia. Solo sabe de cerrar, solo sabe meter a la gente adentro. No hay una sola corrección de error sanitario, de política sanitaria. Y a los chicos adentro, ¿eh? Tal cual, totalmente. No solo a los adultos, también a los chicos, algo muy fuerte. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Gracias. Te vemos hoy, te seguimos viendo aquí en La Nación Más. Hoy además está a las 21. Exactamente. Hora 21. Hora 21. Gracias, Pablo Rossi. Seguimos con toda la información. Lo sumamos a nuestros amigos de Más Info, Fernando Carnota y Florencia Donovan. ¿Cómo les va? Buen día, ¿cómo andan, Ana, todo el equipo? Bien, ¿cómo andamos, Flor? Buen día, buen día. Los estaba escuchando. La verdad que si bien fue un anuncio muchísimo más prolijo que el anterior, leído, un poco mejor armado, apelando esta vez o dirigiéndose bien a los médicos y demás, me parece que desde el punto de vista político y del contenido sigue siendo el Alberto Fernández que patea el tablero, ¿no? Es un anuncio que no nos deja más que una postergación de todo lo que vino haciendo, con la sorpresa que son 3 y no 2 semanas, ¿no? Claro. Esto vuelve a sorprender. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera tanda de prolongaciones de cuarentena, en un determinado momento habló de 3 semanas? Bueno, ahora fue la primera postergación, las 3 semanas. Lo que pasa es que es cierto, no dio nada nuevo, nada nuevo. Sigue el encierro y sigue la polémica de la clase que no se sabe cómo va a terminar. Y sigue siendo una decisión unilateral. Uno se pregunta, ¿para qué estuvieron reunidos todas las semanas? ¿No? Zoom, reuniones. Al final hizo lo que quiso el presidente Alberto Fernández con 2 datos políticos. Uno, la expectativa ahora por lo que haga la ciudad y la Corte Suprema también, y otro, qué pasará si en el Congreso le van a dar superpoderes como pidió Alberto Fernández, ¿no? Claro, y además a mí que me dejó gusto a poco una cosa. Él dijo, a partir de ahora estamos tomando estas decisiones con criterios epidemiológicos. Vamos a tomar en cuenta 3 cosas, dijo. Cómo son los casos en función de la población, cómo es la evolución de los casos, y también dice, bueno, cómo funciona o cómo sigue la situación de las camas de terapia intensiva. Ahora, un número, el cómo, ¿está ya eso determinado? Claro, ¿no? ¿de qué ocupación estás hablando? ¿De camas y demás, ¿no? Eso seguramente lo veremos, digo yo, en la letra chica del DNU, salvo que en pocos minutos dé alguna entrevista a alguno de los medios oficiales a quienes le da entrevista y conozcamos más cosas, como pasó la vez pasada. Que dijo una cosa y a los 10 minutos avisó que los shoppings se cerraban. Lo que pasó fue que la Procuración le dijo, el DNU es inconstitucional porque no tiene argumentos sólidos para pedir lo que está pidiendo. Vos decís que por eso va al Congreso. Exacto, y yo creo que ahora para este DNU tampoco mostró, excepto, como dice Eleonora, esperemos a ver la letra, excepto que aparezcan en la letra, no hay argumentos sólidos de vuelta. Yo digo, tomó la medida de cerrar o querer cerrar en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el AMBA las clases por 2 semanas, diciendo entre otras cosas que los chicos intercambiaban los barbijos. Ahora ni siquiera eso dijo. Ahora, ¿cuál es el criterio que tomó para extender por 3 semanas más? Claro. Va a hablar Larreta hoy. Es importantísimo que hable Horacio Rodríguez Larreta para ver cómo sigue, porque obviamente la gente quiere saber si el lunes que viene manda a los chicos al colegio, para empezar. Pero además porque hay muchas medidas que había tomado la Ciudad de Buenos Aires que hay que ver si se van a mantener. Por ejemplo, la prohibición de actividades al aire libre con más de 10 personas, cosa que por lo que dijo, Alberto no se refirió a eso. Bueno, habló de deportes grupales, ¿no? Habló de deportes grupales. Yo creo que todo eso va a seguir estando. O sea, pensemos que es un decreto que repite todo lo que tenía y lo extiende 3 semanas más. Lo cual también extiende la polémica de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Pero para mí también extiende todo igual. A mí me parece que estamos viendo casi un espejo enfrentado con otro espejo, con un sinfín, en donde vos tenés la misma medida, la misma polémica y la misma resolución de la polémica. Rodríguez Larreta dirá que las clases van a seguir, la justicia no sé de qué se va a disfrazar, la Corte no sé de qué se va a disfrazar, pero a mí me parece que lo que estamos viendo son 3 semanas de sopa, lo mismo. Y yo me pregunto si serán solo 3 semanas, pues estamos hablando de 3 semanas de mayo. Pero ahí está el tema. 21 de mayo... Y todavía ni empieza el invierno, las temperaturas frías. Ya Mauricio Saldívar nos dirá bien, pero hasta junio, julio, agosto son los meses más fríos. Y entonces, y además no hay vacunas. Sin vacuna, entonces, que es lo que señalaba Rubén 3 semanas de mayo, vos llegás a junio,
supongamos que empiece a haber vacunas en junio, porque hay toda una movida, sobre todo los laboratorios de afuera, que, por ejemplo, restringían la venta a privados en hasta el primer semestre, con lo cual en junio eso se liberaría, pero entre otras cosas. Pero llegás a junio sin vacunas, vas a tener que extender por lo menos otras 3 semanas más. El tema es cómo vacunas. confiar. El tema es cómo confiar con esto que estás diciendo, Flor, con la experiencia del año pasado, cuando se anunció en los 15 días anteriores estas restricciones y nadie creyó que iba a ser por 15 días y ahora se suman 3 semanas más. Esto puede durar meses, tranquilamente. Claro. Bueno, otra vez, ¿no? O por lo menos hasta pasar el invierno. Los invito a ver un fragmento de lo de hoy. Recién pasamos el momento en el que anunciaban las restricciones en materia educativa, ¿sí? El fin de las clases presenciales. Pero miren lo que decía sobre el cálculo político. Alberto Fernández hace un ratito. Es imposible especular electoralmente y al mismo tiempo cuidar a la gente. Cualquier especulación que se haga terminará ayudando al virus y agravando el problema. Las medidas ante la pandemia son estrictamente dictadas para salvar vidas. Las normas que establecemos debemos cumplirlas, todos por igual. Debemos entender que si no hay una buena fiscalización, se producirán situaciones de injusticia. Yo no tengo otros enemigos de ningún tipo, ni tengo rencores para con nadie. En los próximos días enviaré un proyecto de ley al Congreso de la Nación para que en función de criterios científicos claros y precisos se me faculte como presidente de la Nación y se faculte a los gobernadores y gobernadoras a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Mirá, a ver, me dice Gabriel Ziblatt que esto lo intentó Merkel, o lo hizo Angela Merkel, ¿no? Esto lo hizo Angela Merkel. ¿Qué cosa? Pedir a superpoderes, decís vos. Al Congreso, al Parlamento, en este caso, un proyecto de ley para que Pero ¿sabés qué pasa, Gaby y Tato? El presidente lo que está diciendo que va a anunciar que los parlamentarios... Disculpa la comparación de acercar a Alberto Fernández con Angela Merkel, perdón. No, por eso. Entre paréntesis. Primero me parece una propósito, pero no importa. Voy al hecho de que lo que está diciendo con esto es, voy a mandar una ley al Congreso para que ratifique que la Constitución está vigente y que tengo facultades para tomar algunas decisiones y que los gobernadores también las tienen. Eso ya está. No, de hecho, Larreta le está peleando eso. Él está pidiendo poder tomar decisiones por encima de los gobernadores. Facultades especiales. Claro. No, pero él dice, en función de criterios científicos claros y precisos, se faculta al presidente de la Nación y a los gobernadores a tomar restricciones y medidas de cuidado durante esta situación excepcional. Es decir, está diciendo al presidente de la Nación, pero también a los gobernadores. A mí ahí me hizo ruido algo, que fue una información que dimos hace 2 días, o ayer, o antes de ayer, que estaban tratando de ponerse de acuerdo en encontrar una fórmula combinada entre camas de terapia intensiva, contagios, positividad de testeos y demás, que encuentre una fórmula de abrir y cerrar automáticamente de acuerdo a cómo se moviera esa fórmula. Y que no tuviera discusión política. Fernando Carnota, hace más de 1 año que estamos con el coronavirus. Están buscando ahora una fórmula. Bueno, evidentemente no la encuentran. ¿Y el semáforo? El semáforo el semáforo bien, me parece que se quedó sin energía el semáforo. Pero además el presidente recién decía, estoy tomando medidas para salvar vidas. Lo que salva vidas son las vacunas. Punto. Tomemos medidas para evitar el contagio, pero lo que salva vidas son las vacunas. Tenés razón. No, esto es así. A mí me llamó la atención también que cuando comenzó su discurso, empezó con un raconto de cómo fueron evolucionando los contagios. Acá dijo, en enero tuvimos un pico. Y sí, pero en febrero teníamos todo abierto y todo el mundo yéndose de vacaciones, a Brasil, donde vos ya conocías que existía la cepa de Manaus y no había controles en Ezeiza. En marzo también tenías todo abierto, todas las fronteras abiertas. Tuviste Semana Santa, que como no hay plata para darle a la gente del turismo, dejaste todo abierto para que pudieran compensar el pésimo año del año pasado. Entonces, en realidad,
tendría que haber hecho un mínimo de mea culpa. De Porque economía parte de nada, lo que ¿no? estamos viviendo hoy es culpa del mal manejo de todo el verano. Tenés Y razón, de economía porque, nada. tenés De razón economía nada. porque en Semana Santa hasta salió el propio ministro Matías Lamens a incentivar a la gente a viajar. A ver, tengo información que me está llegando en este momento sobre qué va a pasar en la ciudad. Reacción de la ciudad de Buenos Aires. Confirman conferencia en cuestión de horas, se está definiendo cuál va a ser la reacción, se está consultando a los abogados, al procurador de la ciudad para ver cuál es la reacción, si van a esperar el decreto, si van a esperar alguna resolución de la Corte, si es que finalmente llega. Lo que no está confirmado es que sea Horacio Rodríguez Larreta el que hable. Están viendo de por ahí guardarlo y que hable Santilli o el jefe de gabinete o Fernán Quirós. Atentos con esto, se está decidiendo en este momento, en un rato la reacción de la ciudad, están buscando la vuelta, Tato, para ver qué hacen. La información que tengo es que además también efectivamente estarían tratando de preservarlo políticamente a Rodríguez Larreta para que hable, que no hable ahora no significa que no va a hablar, en algún momento va a hablar. Sí, va a tener que hablar. No. También podría llegar a hablar el procurador. Bueno, de la ciudad. Ahí está, el jefe de los abogados. El jefe de los abogados, ¿no? porque lo que está pasando ahí es que, digamos, se abre una interrogante grande en materia judicial. Porque así como Alberto Fernández dijo, muchachos, esto que vimos sigue 3 semanas más, Rodríguez Larreta puede decir, muchachos, la reacción que tuve sigue por 3 semanas más. Ahora, acá también, el procurador la vez pasada también salió a hablar, ¿se acuerdan? Sí. Digo, fue la misma estrategia, pero lo que también dicen del gobierno de la ciudad es, nos acabamos de enterar, hasta que no tengamos el DNU con la letra chica para saber realmente de qué se trata. Sí, lo que pasa es que ¿Sobre clases, qué vamos a hablar? Pero la incertidumbre es ya, Sí, es cierto, las familias se tienen que organizar hoy, no puede pasar como la vez pasada, que el domingo a la noche, ¿se acuerdan? Ah, claro. Estábamos pendientes si el lunes mandábamos o no los chicos No al se colegio. sabía. La discusión, ahí, la discusión está clavada en qué interpreta la ciudad y qué interpreta la justicia respecto a si la medida cautelar vigente por la cual hubo clases